Bueno, el día de hoy entonces vamos a hablar de drepanocitosis. Mi nombre es Jesús González. Bueno, entonces, la OMS define la drepanocitosis como una alteración morfológica de los glóbulos rojos que pierden su forma de nud característica y adquieren un aspecto semilunar. Estas células anormales pierden su plasticidad, por lo que pueden obstruir los vasos sanguíneos pequeños y reducir el flujo de sangre. Su supervivencia, la de los glóbulos rojos, está disminuida con la consiguiente anemia. Anemia drepanocítica, también llamada anemia falciforme. La disminución del oxígeno en los tejidos y la obstrucción de los vasos sanguíneos puede producir crisis dolorosas, infecciones bacterianas graves y necrosis. Bueno, la drepanocitosis entonces pues, presenta una herencia autosómica recesiva. Tuvo su inicio en África, de ahí pues que la prevalencia sea muy alta en afroamericanos. Es de aproximadamente 8% la prevalencia en esta raza pues. Desde África entonces se extiende al resto del mundo con la comercialización de esclavos africanos, y se ha demostrado entonces que la presencia de un solo alelo de hemoglobina S, que es la hemoglobina característica mutada de esta enfermedad, pues se correlaciona entonces y se manifiesta como un factor protector contra la malaria. Bueno, aquí tenemos la hemoglobina. La hemoglobina entonces va a estar constituida por dos dominios alfa y dos dominios beta. Recordar entonces que existe dos tipos importantes y pues a grosso modo así, existen dos tipos importantes de hemoglobina, las cuales pues son la hemoglobina fetal y la hemoglobina del adulto. La hemoglobina fetal entonces va a estar constituido por dos unidades alfa y dos unidades gamma, mientras que la hemoglobina del adulto va a estar constituido por dos unidades alfa y dos beta. Cada subunidad entonces va a estar constituida aproximadamente en un 75% por alfa hélices y el otro 25% pues por hojas plegadas en beta. Este polipéptido va a estar relacionado, se va a encontrar relacionado con una molécula con un grupo hemo, pues el grupo hemo, el tetrapirrol característico del grupo hemo con su hierro en estado férrico. Ya continuando entonces con la ubicación topográfica de la mutación, nos vamos a ubicar entonces en el cromosoma número 16, un cromosoma pequeño. En este cromosoma, más exactamente en el brazo pequeño del cromosoma 16, en el locus 16p13.3, se va a encontrar entonces ubicada la mutación que caracteriza a la drepanocitosis o anemia falciforme. La mutación entonces es simplemente una sustitución de una base, un par de bases. Lo que se encuentra normalmente entonces es la triada, el triplete GTG, guanina, timina, guanina. En este caso entonces la sustitución va a ser de la tercera guanina por una adenina, lo que va a generar entonces a nivel del ARN mensajero una citosina, uracilocitosina. Bueno, eso es lo normal, y en la mutación vamos a tener una citosina uracilotimina que al momento de hacer la traducción nos va a ubicar entonces en
Bueno, en la ubicación 6, en el orden pues de los aminoácidos, en el sexto lugar de la hemoglobina de la cadena beta, más precisamente una valina en lugar de un ácido glutámico. De eso consta la mutación. Ahora, esta mutación va a conllevar entonces a la aparición de la hemoglobina S. La hemoglobina S tiene una característica, y es que la desoxihemoglobina S tiende a formar polímeros, de manera que una cadena beta de la hemoglobina S eh, forma bueno, tiene una interacción de tipo hidrofo con hemoglobinas S adyacente, también con la cadena beta, de manera que entonces se ubica formando estos polímeros grandes, rígidos, que se pueden disociar en el momento en que la presión, bueno, en que la presión de oxígeno aumenta y que ya dejamos de tener desoxihemoglobina y se transforma en oxihemoglobina. Bueno, entonces aquí podemos ver un corte transversal. Cada uno de estos polímeros entonces está formado por 7 dímeros de hélices, como podemos ver aquí. La hemoglobina entonces va a tener 3 tipos de interacción. Cada molécula de hemoglobina aquí va a tener entonces interacciones hidrófobas con la hemoglobina adyacente que forma pues su pareja. Va a tener también interacciones con la que está inmediatamente superior, y va a haber interacciones entre parejas de hemoglobinas. Esa es básicamente la estructura que se forma con esta hemoglobina S. Ahora, dependiendo de la velocidad con la cual se polimeriza la hemoglobina, entonces va a formar 3 tipos de morfologías clásicas. Si la velocidad es muy rápida, entonces se va a formar este eritrocito granular. Si la formación de los polímeros es un poco más lenta, va a adquirir entonces una forma de hoja de acebo. Y cuando la polimerización es muy lenta, vamos a tener lo que se conoce como el drepanocito, que es característico de la anemia falciforme. Ahora, el drepanocito lo podemos encontrar de 2 maneras. Va a haber un drepanocito reversible y uno que es irreversible. El irreversible no es más que un drepanocito que, posterior a que los niveles de oxígeno pues circulante, la presión de oxígeno aumenta y la desoxihemoglobina se transforma en oxihemoglobina nuevamente. A pesar de eso, el eritrocito conserva el daño estructural en su membrana, lo cual no le permite regresar a la morfología normal de disco y cóncavo que los caracteriza. El proceso de la polimerización, entonces, todo va a iniciar con una molécula de desoxihemoglobina S. Esta desoxihemoglobina S entonces se va a unir a otra desoxihemoglobina, van a empezar a formar un núcleo que en un inicio pues va a ser inestable, pero en el momento en el que ya cuenta con 30 moléculas, se estabiliza el núcleo y entonces el proceso se hace mucho más rápido. Esto da, este fenómeno de la estabilización del núcleo va a tardar aproximadamente unos 30 segundos, y eso es claramente visible entonces en eritrocitos de pacientes con anemia falciforme. Podemos encontrar, podemos observar en vivo que bueno, que al descender los niveles de oxígeno y al aparecer desoxihemoglobina, posterior a esto, pues unos 30 segundos posterior, entonces se va a dar la deformación
del eritrocito con la aparición del drepanocito. Posteriormente entonces ya vamos a tener aquí el primer polímero, y en base a ese polímero se va a unir otra desoxihemoglobina. Esa desoxihemoglobina entonces va a servir, bueno, el primer polímero va a servir como núcleo para la formación del segundo, que pues ya va a ser de una manera mucho más rápida, y de esta manera se forman entonces estos dímeros de los que hablamos hace rato, y 7 dímeros pues forman ya la molécula grande. Bueno, aquí tenemos entonces el lecho vascular. Resulta que normalmente entonces pacientes anemia falciforme, listo, tenemos en la parte arterial con una presión de oxígeno alta, y pues una región venosa con una presión de oxígeno baja y una PCO2 elevada. Entonces, en el momento en que el eritrocito, bueno, viene por aquí, tiene la morfología normal pues de disco bicóncavo, pasa por acá, llega entonces ya al lecho capilar, a los capilares sistémicos. Aquí en el lecho capilar va a empezar a disminuir la presión de dióxido de carbono, lo que va a generar la aparición de desoxihemoglobina S. Esta desoxihemoglobina S entonces, posterior a unos 30 segundos, que es la fase de retraso, de lag, va a empezar a deformar el eritrocito. El eritrocito entonces va a... Bueno, al eritrocito se le va a dificultar el paso por el lecho vascular. Estamos hablando de la microvasculatura, que es de aproximadamente unas 6 micras de diámetro, y el eritrocito normalmente es de unas 4 micras de diámetro. Se le va a dificultar de una manera muy grande el paso del eritrocito por allí. Esto entonces puede llevar incluso a la oclusión del lecho capilar, generando entonces isquemia, la aparición de algunas especies reactivas del oxígeno, la lesión del tejido, y pues si es muy prolongado entonces puede generar infartos en el órgano pues en el que se presente, no depende. Bueno, no solo depende de la presencia de desoxihemoglobina el que se presente uno de estos eventos vasculares dolorosos, anginosos, sino que también depende de la velocidad del flujo del eritrocito por el sitio. Esto entonces contribuye a que, por ejemplo, en el corazón sea muy poco frecuente. De hecho, uno se ve que en pacientes con anemia falciforme o drepanocitosis se presente pues la oclusión de la circulación del corazón. Bueno, cardiopatía isquémica de origen drepanocítico o anémico falciforme, pues, por oclusión de las coronarias. Bueno, entonces posteriormente el eritrocito deformado, el drepanocito, va a pasar por el lado venoso de la circulación, va a llegar al pulmón, donde entonces va a aumentar la presión de oxígeno y va a empezar a disminuir la de dióxido de carbono. Esto entonces va a generar el aumento de la oxihemoglobina S, y con este aumento posterior a unos 0.5 segundos va a empezar a darse pues la restauración de la morfología del drepanocito. Entonces va a adquirir otra vez su morfología de disco bicóncavo, característico del hematí. Bueno, recordad entonces lo que les decía al comienzo, que la hemoglobina fetal está constituida por, en lugar de cadenas beta, cadenas gamma.
Debido a eso, pues entonces bueno, este fenotipo de, bueno, la hemoglobina fetal, pues no va a presentar la alteración, debido a que el daño, bueno, la sustitución es en la cadena beta. Debido a eso, entonces, el cuarto mes se va a notar la alteración en los hematicirculantes de pacientes con drepanocitosis. Hay de hecho tratamiento farmacológico dirigido a aumentar las cantidades de hemoglobina fetal, pues ya expresada en pacientes de edades mayores. Lo que haría entonces que estos pacientes sean asintomáticos, a excepción pues de los efectos secundarios que traería esto en el momento de aumentar mucho la concentración de hemoglobina fetal, debido a que, como recordaremos, la hemoglobina fetal tiene una mucho mayor afinidad por el oxígeno, de manera pues que no lo libera adecuadamente en los tejidos, y esto podría generar también episodios isquémicos. Bueno, estas son las crisis vasculoclusivas dolorosas, características de la enfermedad. Entonces, va a haber algunos procesos que facilitan pues la presentación de estos episodios vasculoclusivos dolorosos. Los factores que influyen entonces son la deshidratación, alteraciones en la membrana, el aumento de la adhesión al endotelio y las alteraciones intrínsecas de las células endoteliales. Vamos a pasar entonces a explicar algunas de ellas. La deshidratación, entonces, en el drepanocito, entonces vamos a tener la formación del polímero de hemoglobina S, la deformación del eritrocito va a generar entonces un aumento en la concentración de calcio intracelular. Ese aumento de la concentración de calcio intracelular va a estimular una bomba llamada cadena Gardus. Esta bomba no es más que una bomba de potasio calcio dependiente, lo que genera entonces que haya una pérdida intracelular de potasio. Se bombea, debido a que se bombea pues por cadena Gardus al espacio extracelular. Con la salida del potasio va a haber también una salida neta de agua. Cadena Gardus puede ser inhibida por clonidina. Disculpen, por clotrimazol. Bueno, paralelo a este proceso, también vamos a tener otro canal, el cual es un cotransportador de cloro potasio, que se activa por acidificación y edema. Este puede ser bloqueado por magnesio. Y bueno, este entonces cotransportador de cloro potasio va a generar entonces una pérdida de cloro, pérdida de potasio, y junto con el flujo de estos dos electrolitos al exterior de la célula, pues también va a arrastrar agua, un proceso osmótico. Ahora, la disfunción de la membrana. Normalmente en la membrana pues tenemos la bicapa lipídica. Entonces en la bicapa lipídica, en la parte externa, en la capa externa de la bicapa, normalmente se encuentran fosfolípidos que contienen colina, como la esfingomielina y la fosfatilcolina. Y en la membrana interna, en la parte interna de la bicapa, vamos a tener entonces fosfolípidos que tienen grupos amino en su estructura,
como la fosfatilicerina y fosfatidiletolamida. Entonces, vamos a encontrar al momento en el que la fosfatidiletolamida se exponen en la capa externa de la membrana celular, se va a generar un proceso de adhesión al endotelio. Vamos a encontrar aquí entonces implicadas la flipasa, una proteína que se encarga del flip-flap, que es el mismo de los fosfolípidos de una bicapa a otra. Y la esclamblasa, que básicamente pues, hace lo mismo. La flip es directamente la fosfatila de diferencia. Algo que va a ayudar a la movilidad del eritrocito. Entonces, parana, debido a que pues la densidad de la membrana del eritrocito es un factor crítico para el adecuado movimiento del eritrocito por la vasculatura, por el vaso, y pues que no sea hemolizado. Entonces tenemos que la hemoglobina S se une a la monocapa interna, lo que genera pues aumento en la rigidez de la membrana celular. Otro factor importante es la activación endotelial. La activación endotelial entonces sería la explicación entre la relación que existe entre infecciones bacterianas o pues, procesos infecciosos como tal y las crisis vasculosucesivas dolorosas. Entonces vamos a tener que aquí juegan un papel muy importante interleucinas como la interleucina 1, interleucina 8, el factor de necrosis tumoral alfa también juega aquí un papel importante. Estas citocinas entonces estas citocinas proinflamatorias van a actuar sobre el endotelio, van a actuar directamente sobre el factor nuclear kappa B, causando entonces la activación del endotelio. Esta activación entonces va a generar la exposición en la membrana de esa célula endotelial de algunas moléculas de tipo integrina como las BCAM, las ICAM, las selectinas como la E-selectina, la P-selectina, que ayudan pues a perpetuar el cuadro proinflamatorio, y la activación endotelial pues es una cascada de retroalimentación. También va a haber una disminución de las cantidades de óxido nítrico. Como recordaremos, el óxido nítrico es importante para pues, mantener el tono vascular. El óxido nítrico entonces es un vasodilatador importante. Al disminuir las cantidades pues va a haber vasoconstricción. También se va a liberar endotelina 1. La endotelina 1 es el más fuerte vasoconstrictor que se conoce hasta el momento. Esto entonces va a ayudar a que se generen los episodios los episodios vasculoclusivos dolorosos. Pues esto junto con el paso de eritrocitos deformados, de drepanocitos, pues entonces va a ocluir el vaso, va a generar isquemia transitoria, la liberación entonces de estas especies reactivas de oxígeno tipo superóxido, tipo hidroxilo, y va a generar entonces daño allí, daño local en el órgano donde se genera, que puede llegar incluso a un infarto. Y se ha establecido modelos in vitro de isquemia reperfusión, que entonces no es más que se genera la isquemia local y posteriormente se reperfunde el tejido. Cuando la isquemia, el proceso isquémico era local,
las especies reactivas del oxígeno se encontraban allí concentradas, pero en el momento en el que hay reperfusión, ese flujo entrante desplaza las especies reactivas de oxígeno al torrente sanguíneo, y entonces pues generan daño lejos del sitio de la oclusión. Los síntomas básicamente entonces van a ser fatiga, disnea, erecciones dolorosas prolongadas. El paciente puede presentar visión pobre o ceguera, puede presentar también confusión, dificultad para pensar debido a que debido a procesos isquémicos transitorios, repetidos y pequeños, pues, en el encéfalo. Y dolor articular. Los signos, entonces, va a ser palidez, taquicardia, ictericia, úlceras, osteomielitis, colecistitis y neumonías. Estas últimas pues se van a facilitar debido a que la deshidratación del eritrocito, del panocito, va a generar entonces una celular densa. La deshidratación es uno de los factores que predispone a que los drepanocitos se transformen en drepanocitos irreversibles. El aumento de la densidad del drepanocito cambia la morfología, la oclusión, la dificultad para que el drepanocito fluya pues a lo largo del capilar normalmente. También entonces la llegada de células leucocitos y eso se genera algún tipo de inmunodeficiencia. Eso pues el tratamiento básicamente es con un ácido fólico pues para la reposición de los eritrocitos, analgésico muy líquido, hidroxicamida, que es el medicamento que les comentaba hace rato, que se utiliza para aumentar la acción fetal y pues mitigar la acción de hemoglobina y por tanto pues los síntomas que conllevan la enfermedad. Y antibióticos, por que el paciente está en una miedo. Sería esa revisión que hagamos el día de hoy de la drepanocytosis o anemia forme. Entonces, con esta hermosa musculatura cardíaca, muchas gracias.